Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos, como cada tarde, con este su espacio. Danilo Paulino y un servidor, Ramón García, con ustedes. Hoy tenemos plato fuerte, tenemos un distinguido invitado, mi amigo de larga data, y con él vamos a conversar de un tema vital para el desarrollo de la nación. Vamos a hablar de electricidad. Vamos a hablar con el administrador, gerente general de la empresa de distribución eléctrica del sur, EDESUR, la principal empresa distribuidora de electricidad de la República Dominicana, el ingeniero Radamés del Carmen Mariñe. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Muy a gusto de estar aquí. Bienvenido, es un placer tenerlo aquí. Qué bueno. Bueno, inmediatamente vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo un poquito apretado del ingeniero del Carmen, que tiene muchas ocupaciones, y vamos a hablar recientemente pues se cumplieron los 2 años de Radamés del Carmen al frente de EDESUR. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos 2 años de gestión suya al frente de la principal empresa distribuidora de electricidad de la República Dominicana? Las pérdidas, ¿cómo están? ¿Han disminuido? ¿Los circuitos 24 horas se han ampliado? Vamos a hablar de eso. Sí, fíjate, yo creo que estamos justamente en un momento de cosecha en EDESUR y afortunadamente EDESUR marcha según su plan estratégico. Nosotros cuando llegamos lo primero que hicimos fue apartarnos un poquito y echar todo sobre la mesa, toda la información que tenía la empresa, las ejecuciones que había tenido en los últimos 3-4 años. Nos fuimos a un hotel apartado de la ciudad y hicimos lo que fue nuestro plan estratégico. De ese plan estratégico surgieron 4 ejes fundamentales, que fueron la reducción de pérdidas, el servicio al cliente, la mejora del servicio al cliente, el fortalecimiento institucional y lo que es la sostenibilidad financiera. Hoy, afortunadamente, EDESUR exhibe logros no vistos jamás en la historia de la empresa. En ese sentido, hemos podido incrementar el número de clientes en un 22%, estamos hablando de 141,000 clientes más. Los clientes cobrados han podido aumentarse en un 30%, es decir, 147,500 clientes pagan hoy el servicio que hace 2 años no lo pagaban. Los clientes 24 horas, que es un tema que preocupa siempre a la población, hemos crecido en un 41%, es decir, hoy 144,000 clientes más, es decir, 495,000 clientes son de 24 horas y eso es el 65% de los clientes. En ese punto en particular hemos ido corrigiendo lo que yo llamaba una especie de inequidad que ha habido siempre en el distrito y en lo que es el Gran Santo Domingo, de tener todas las urbanizaciones de clase media hacia arriba con energía de 24 horas, sin embargo los barrios que están justo en los medios dando apagones de 8 a 12 horas. Y en ese sentido hemos ido avanzando y ya barrios como Cristo Rey, La Puya, Hoyo de Chulín, en el caso de Quisqueyita, la prolongación Lope de Vega, es decir, unos 25 barrios que antes recibían apagones hoy ya son de 24 horas. Y los que nos faltan, nos está faltando algo en el Bolsillo, el barrio Kennedy que está acá frente al Olímpico, y los Praditos. Los estamos trabajando para poder declarar lo que es el Distrito Nacional de EDESUR 24 horas. Las pérdidas andan en EDESUR, cuando llegamos en los últimos 4 años, las pérdidas estaban alrededor de 29 más. Las pérdidas estuvieron del 13, 28.8 al 16, 28.7. En cambio, pudimos bajar 2 puntos de pérdida en el primer año, en el año 2017, y este año la previsión es cerrar en 23%. Las pérdidas hoy de EDESUR son 25%. 25%. Esas son pérdidas año móvil, es decir, 12 años de compra versus 12 años de facturación. Eso son 4.8% menos que hace 2 años. Pero en términos económicos, ¿qué significa esto? ¿Cuánto deja de pagar EDESUR por compra de energía eléctrica? ¿Cuánto cobra EDESUR más antes de estas cifras? Estamos hablando de facturación del orden de entre 90 y 100 millones de pesos mensuales más por esos
147,000 clientes que hoy pagan y que no pagaban. Por un lado, ese es uno de los primeros beneficios. El otro beneficio es que nosotros hemos crecido en los clientes prepago de tener solo 23,000 a hoy llegar a 100,000, 101,000 tenemos hoy. Eso es un 333%. ¿Qué pasa con el cliente de prepago? Todo esto que te digo, todos estos barrios que te digo que hemos podido, por ejemplo, tener el centro del pueblo de Jaina en 24 horas, eso significa que los clientes de esos barrios, cuando no pagan el servicio, consumen en un promedio de 300 kilos. Hoy se manejan en un mes entre 75 y 100 kilos. Eso significa que además de los 100 millones de pesos más que estamos facturando al mes, nosotros también dejamos de comprarle 200 kilos por cada cliente prepago que tenemos a los generadores, porque el cliente ya no lo desperdicia. En ese sentido, por eso nuestras pérdidas están previstas a cerrar este año en un 23%, el CRI ya está en un 72%, lo encontramos en un 67%, y la previsión es que suba 2 puntos hasta antes de cerrar el año y terminemos en un 74%. De manera que en términos de avances, Edesur, la verdad es que creo que está sentando las pautas de cómo se hace la distribución y la comercialización eficiente en las empresas eléctricas del Estado. Ingeniero del Carmen, darle las gracias nueva vez por haber acudido a este llamado. ¿Qué cantidad de clientes nuevos se han agregado al ciclo de facturación en términos generales? Mira, en total hemos agregado 142,000 clientes. Y es bueno, esa pregunta yo creo que se refuerza más, Danilo. Si vemos acá, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido con los proyectos? Muy bien. Mira qué ha ocurrido con los proyectos. Nosotros, en todos los proyectos que hemos ejecutado, hemos normalizado, es decir, que hemos encontrado una situación irregular y hemos puesto una cometida, un medidor y dejamos un cliente en ciclo comercial, leyéndose, facturando y cobrando. ¿Cómo no? Hemos normalizado 146,729 clientes por los proyectos. Sin embargo, el 84% de esos clientes han sido clientes nuevos. Es decir, estos clientes estaban usando el servicio y no tenían ni siquiera contrato. El resto tenían un contrato, pero no pagaban. En el fondo, digamos, es lo mismo, pero esto nos da una idea de cómo anda en nuestros barrios. Tú piensas que la gente te pagan 2 o 3, pero en el fondo el 84% de los clientes en los barrios donde los circuitos no se han rehabilitado están consumiendo el servicio de manera irregular. Ya. Bueno, ingeniero, Edesur podríamos decir que en su gestión se ha convertido en una empresa rentable. Ya lo que se llama pérdidas, pues en poco tiempo será parte del funesto pasado. ¿Es así? Es así. Es así. Es así. Hay una combinación de cosas, desde luego. Ustedes saben que hace un año apenas el precio del petróleo estaba a entre 32 y 36 dólares el barril. En el último mes ya estaba a 67, es decir, el doble. Entonces, en ese sentido, el hecho de que todavía estemos pendientes de que entre generación eficiente como Punta Catalina, que nos permita comprar energía a precios eficientes, todavía nos hace muy dependientes de los que son los precios del petróleo, de los derivados del petróleo. En consecuencia, Edesur, que en un momento estuvo todo al día, su deuda al día, en la medida en que se va despegando el precio del petróleo y la tarifa sabe que está fija desde junio del año 2011, pues las finanzas nuestras empiezan a lastimarse. De manera que ahí esperamos que, como se tiene previsto, podamos tener el alivio de tener generación más barata y de mayor cantidad en los próximos meses con la entrada de Punta Catalina. Es decir, que los números cambiaron de color, ya no son rojos, estamos positivos, en la ruta, digamos, positivos. Estamos en la ruta de la sostenibilidad financiera y además hemos podido solventar nuestros compromisos, es decir, estamos pagándole a los generadores y estamos pagándole a nuestros suplidores. Una deuda que encontramos con los suplidores la pagamos. No creo que hayan quejas por ahí en la calle de los suplidores de que Edesur no le está pagando, sino que... Y además estamos invirtiendo porque
un poco más de la mitad de estos temas, de estos proyectos que le muestro que estamos haciendo y todos estos barrios que estamos convirtiendo en barrios de 24 horas mediante la tecnología del prepago y la telemedición, lo hemos financiado con fondos propios de la Caja de Edesur, gracias a que en estos 2 años hemos cobrado 6.615 millones de pesos más que en los 2 años anteriores a nuestra llegada. Ingeniero, permítanme una breve pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar sobre los proyectos que está ejecutando la empresa distribuidora de energía eléctrica del sur, con el financiamiento del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, organismos crediticios internacionales. Regresamos en breve con más. Regresamos con más de Al Punto en este interesantísimo conversatorio con el ingeniero Radamés del Carmen Mariñe, administrador gerente general de la empresa de distribución eléctrica del sur, Edesur, una de las principales entidades de distribución eléctrica de la República Dominicana. Ingeniero, hablábamos al cierre del segmento anterior de los proyectos que tiene en ejecución la empresa bajo su responsabilidad con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Queremos que usted nos diga cuáles son esos proyectos, si hay posibilidades de que se consigan más recursos para lo poco que falta de 24 horas incorporarlo y para garantizar la reducción significativa de las pérdidas técnicas. Usted me habló ahorita de las pérdidas ya por fraude, por robo, correcto, pero recuerde que las pérdidas técnicas son pero muy importantes también corregirlas. Así es, así es. Bueno, como saben, con Rubén, por allá por el año 2012, fuimos parte de lo que fue el plan integral del sector eléctrico, que es el plan que desarrolla el gobierno del presidente Medina, y ahí definimos los grandes ejes a los que nos íbamos a dedicar: la generación, lo que se está haciendo, lo que está haciendo el amigo Saúl en transmisión, y en distribución, en las empresas de distribución, programamos un plan de reducción de pérdidas que incluía el aporte, como dices, de los organismos de financiamiento multilateral. En ese sentido, es un proyecto, ahí se concertaron préstamos por 358 millones de dólares, más una donación de 10. Habían 70 millones de dólares del BID, esos ya fueron ejecutados. Parte de los éxitos que estamos mostrando acá son con esos proyectos. Había otros 60 millones de dólares de OFIT, que son los fondos de los países OPED, para las 3 sedes, estoy hablando en su conjunto. También acabamos de terminarlo. Ahora ya se licitó y se adjudicaron los proyectos del Banco Mundial, que por cierto la misión del Banco Mundial está acá. Ayer en la mañana tuvimos una reunión en Edesur y ellos después tuvieron Edeste en la tarde. Entiendo que en estos momentos están en Edenorte. Están revisando cómo va todo. Ya esos proyectos se adjudicaron, se firmaron los contratos y van a comenzar. Son 120 millones de dólares para las 3 distribuidoras, que en el caso de Edesur en particular va a ir al centro del pueblo de San Cristóbal. Vamos a rehabilitar y a llevar a 24 horas todo el centro del pueblo de San Cristóbal. Y también Ciudad Satélite, que es acá llegando al kilómetro 28. Okay, sí. Queda pendiente el préstamo del Banco Europeo de Inversiones por otros 100 millones de dólares, más una donación de 10 millones que ellos hicieron y que le correspondió a Edeste, a la margen, la parte del río Osama en Edeste. De manera que esos ya están aprobados y lo que están es pendiente de un permiso, me parece, a nivel de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, una especie de opinión favorable para entonces empezar las licitaciones. El objetivo, como precisa con eso, es seguir ampliando lo que es la cobertura de 24 horas. Como sabes, en el plan que hicimos en el 12, cambiamos los criterios de trabajar por pedazos, sino por circuito. Una vez entramos a un circuito, ese circuito queda y se pasa a 24 horas. Y en el caso del BEI, los fondos del BEI respecto de Edesur van a ir al centro del pueblo de Baní. Baní todavía tiene un voltaje de los años 60 de 2400, entonces vamos a cambiar ese voltaje al voltaje que se usa hoy, 2500 voltios, y también vamos a cambiar el transformador de potencia. Y está Baní, también está Villa Altagracia, que son de los 4 puntos que nos quedan con ese voltaje. Cambiaríamos 2, nos quedaría solo la hermosa tierra de San José de Ocoa, y Pedernales, que es un sistema aislado que ahora Saúl está construyendo una línea para nosotros también construir una nueva subestación. Bueno, en el caso de San Cristóbal y Baní,
Me imagino que deben ser la tacita de cristal de Edesur, porque ahí justamente está la sede en Baní. Así es. De la principal, en pocos meses, de la principal empresa generadora de electricidad del país, que va a ser Punta Catalina. De hecho, te digo que ayer participaba junto a Rubén Bichara en CDE, Julio Pimentel y Edith Alcántara. Participábamos con la mancomunidad de Valdesia, los alcaldes de esa región, y le pasábamos balance a todos los proyectos que estamos construyendo alrededor de Punta Catalina. Ya estamos terminando a Catalina, a Santana, se está trabajando en Sabanagüey, Nizao, Pizarrete, es decir, todos esos proyectos con el apoyo, desde luego, me mata mi hermano Demetrio Lluvere, que también estaba ahí, que es nuestro brazo financiero, es quien nos está apoyando con el financiamiento y además con la ejecución de los proyectos. Nosotros, Edesur en este caso, le provee la ingeniería de detalles y la fiscalización y la calidad de los materiales y de la ejecución de las contratas. A propósito de GEI, que es la empresa que inyecta energía eléctrica al más bajo costo. Claro, es un alivio para nosotros. GEI es de lo más competitivo y gracias a Dios que GEI existe y que además ha tenido buenos años de agua. Ojalá empiece a llover otra vez en la cuenca hidrográfica. Ingeniero del Carmen, al principio usted dio a conocer sobre los evolutivos del cobro. Entonces a mí me gustaría tener una noción mucho más amplia de cómo ha sido o cómo ha ido durante su gestión. Sí, mira, nosotros la verdad que ha sido una maravilla. Encontramos, yo diría que afortunadamente, encontramos un mercado ávido de una buena gestión de cobranzas. Y en ese sentido enfocamos personal de mucha experiencia, hicimos contrataciones muy estratégicas y les apoyamos y le dedicamos justamente al tema del cobro. Para que tengan una idea, nosotros encontramos una deuda de 700 millones de pesos con los grandes clientes, los clientes no regulados. Ellos tenían un contrato con reliquidación de potencia, es decir, si consumían la potencia, me la tenían que pagar, si no la consumían, yo le tenía que pagar. ¿Qué encontramos? Que donde quiera que Edesur había que pagar, había pagado, y donde tenía que cobrar, no había cobrado. Vea qué contradicción. Mira qué contradicción. Entonces, llamar a estos señores y decirle que nos debían, qué sé yo, a una empresa grande 40 millones de pesos, incluido el año 11, 12, 13, 14, fue traumático. Pero yo al final digo, bueno, señores, algo como para ponerse las manos encima de la cabeza, y ellos me decían, ya yo cerré esos años fiscales. Digo, bueno, es que yo tengo un derecho de cobro acá. Claro. Y yo he encontrado dos cosas en Edesur: cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Así que las que tengo que cobrar no las puedo perdonar. Claro, fue duro, pero pudimos avanzar, y solo en eso nosotros cobramos alrededor de 500 millones de pesos. Luego nosotros fuimos estableciendo cobranza, récord de cobranza sobre el mes anterior. Eso lo hicimos muy fácil en la segunda mitad del año 16, que fue cuando llegamos en junio, y logramos cobrar en esa segunda mitad 811 millones de pesos más, cuando en la primera mitad se habían cobrado 11 millones de pesos menos que la misma primera mitad del año anterior. Nosotros logramos cobrar 811 más que esa misma segunda mitad del año anterior. En el año 2017 ya cobramos 2,000 y pico de millones más que el 16. Y en el 18 ya hemos establecido, para que tengas una idea, establecimos récord de cobranzas en julio de este año, 2,879 millones, no se había cobrado nunca. Wow. Y este mes que pasó en agosto cobramos 2,953. Qué bien. Es decir, estamos rozando los 3,000 millones de pesos. Cuando tú miras, antes de nuestra llegada, Edesur tenía muchísimos meses de 1,900, que no llegaba ni a 2,000 millones de pesos. Obviamente tiene que ver con toda esta repotenciación que hemos hecho de la telemedida, porque eso nos fiscaliza la factura, nos fiscaliza la energía, es como un vigilante que tenemos la energía. Y tiene que ver con que todos estos clientes de prepago, estos 100,000 clientes, compran la energía por adelantado. Entonces es un cobro seguro. Van al colmado, a la farmacia que le hemos puesto en sus sectores, y compran la energía por adelantado. De manera que esos 6,615 millones de pesos más cobrados, 6,615, estamos hablando de probablemente 150 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces eso es lo que nos ha permitido poder pagar nuestras cuentas y poder tener un brazo para invertir, que hasta ese momento las inversiones
solo venían de los organismos de financiamiento multilateral. Sin embargo, nosotros hemos podido generar una capacidad de inversión similar con recursos propios, similar a la de los multilaterales con recursos propios, gracias a una buena gestión de cobranza que estamos haciendo. Bueno, y estamos seguros, como dice el señor Bichara, Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la sede que tú no puedes cobrar lo que no da. Claro. Entonces, cuando se inyecte ya la energía eléctrica que generará Punta Catalina, pues indudablemente se cobrará más. Porque ya usted podrá cobrar, porque está dando un servicio. Y eso que dice es tan importante, porque yo he dicho en otras ocasiones que los clientes de Cristo Rey, de Hoyo de Chulín, de La Puya, de La Agustinita, te pagan igual que los del Naco, pero tú le tienes que dar igual servicio. Claro. Entonces, hoy ellos son 24 horas. Y hoy la cobranza de DESUR en estos 2 años ha subido 2 puntos, de 94 subió a 96. Lo que ocurre cuando tú introduces clientes con mayor dificultad de pago es que se te deteriora el índice de cobranza. Sin embargo, ha subido. Eso significa que el dominicano, si tú le das un servicio de calidad, te paga. Claro. Y yo creo que eso es un mito que está roto. Usted ve que la gente hace un sacrificio, el del teléfono, el que tiene el teléfono de tarjeta, se le agotó la tarjeta, coge prestado por ahí, dame 50 pesos ahí para ponerle 50 pesos al teléfono celular. Entonces el servicio eléctrico debe ser igual. Ingeniero, permítanos una breve pausa comercial para cuando regresemos hablar un poco de lo que va a significar Punta Catalina para el sistema eléctrico nacional. Regresamos en breve con más. Regresamos con más del punto en el conversatorio con el ingeniero Radamés del Carmen Mariña, director gerente general de la empresa de distribución eléctrica del sur de Sur. Ingeniero, casi estamos tocando fondo, concluyendo el camino para que entre en operaciones la central termoeléctrica Punta Catalina. Se prevé que a finales de este año podría entrar en la fase de prueba la primera unidad y en el primer trimestre del próximo año 2019, según ha dicho el señor Rubén Jiménez Villara, podría entrar en operación comercial Punta Catalina. ¿Qué va a significar los 720 megavatios que generará Punta Catalina para el sistema eléctrico nacional? Bueno, ayer justamente CDE recibe 6 ofertas, se abrieron los sobres y se recibieron 6 ofertas para la compra del carbón con el que va a encender Punta Catalina. Carbón mineral. Carbón mineral. De manera que estamos según cronograma y gracias a Dios que eso sea así y nosotros esperamos que todo concluya como se ha planificado. Punta Catalina, ahora mismo ustedes se fijan que en eventos especiales, digamos cuando en los temas de Navidad, cuando hay las elecciones, que es un tema de seguridad nacional, ustedes se fijan que a pesar de los problemas de pérdidas que todavía tienen algunos circuitos de las empresas de distribución, al país se le puede dotar de energía 24 horas, a todo el país. Claro. Pero eso solo se puede aguantar un día y te cuesta entre 10 a 20 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa Punta Catalina? Punta Catalina va a significar el poder, el que las EDES concluyan sus temas de rehabilitación de redes y puedan darle energía de 24 horas a todos sus circuitos, comprando la energía a un precio que sí le permite margen de venta a los usuarios finales. Y yo creo que ese es el aporte más importante que va a tener Punta Catalina, y es que con nuestro plan de rehabilitación de redes, nosotros vamos a poder tener energía a precio eficiente para poder encender todos los circuitos de nuestra área de concesión. Ingeniero del Carmen, esta semana se dio a conocer en un importante medio de comunicación de la República Dominicana un tema ligado a Punta Catalina, el cual ha creado ciertas disquisiciones en ciertos sectores y algunas veces, lo vamos a decir así, creó, qué sé yo, como alguna confusión en un grupo, pero en un grupo muy reducido. ¿Qué pasó ahí, ingeniero? Yo pienso que, fíjate, cuando uno mira eso, el titular y el cuerpo de la noticia no tienen nada que ver. Definitivamente parecería que había alguna intención de crear esa confusión, porque ¿en qué contexto se me hizo la pregunta y cuál fue la respuesta? Se tergiversó el tema. Claro, estábamos hablando
de los sistemas eléctricos de potencia, de cómo se planifican. En ese momento yo decía, fíjate que los tiempos en que se instalaba una barcaza en el río para las elecciones y te daban energía y luego a los 3 meses había apagones otra vez, ya no se pueden manejar los sistemas así. Y entonces yo decía, fíjate que por primera vez tenemos un plan de expansión de generación de largo plazo. Se construyó Punta Catalina para resolver los problemas de los apagones actuales, pero CDE estamos metidos con Rubén, con las 3 EDE, con la CIE, estamos metidos de nuevo en una licitación de largo plazo porque el país está creciendo económicamente, eso es indudable, y si hay un sector donde se refleja el crecimiento económico es en el eléctrico, Así es. porque eso significa que la gente compra más equipo, los hijos de uno se casan y forman nuevos hogares, más empresas, más hoteles. Entonces ahí lo que decíamos es que tú tienes que por lo menos, si esto crece alrededor de 100, 120 megavatios anuales, cada 4 años tú necesitas una central por lo menos de 500. Pero ¿qué ocurre? La misma ley eléctrica, y fíjate cómo se nota el tema de la tergiversificación, porque fíjate, la misma ley eléctrica dice que tú debes hacer las licitaciones y darle a los que ganen de por lo menos 36 meses para que construyan, porque son unidades nuevas y tienen que construirse paso a paso. De manera que la ley establece 3 años. Entonces en ese momento estábamos hablando de que, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, este gobierno del presidente Medina está ejecutando lo que se acordó en el pacto, que es Punta Catalina para resolver los problemas históricos de apagones. Si, cuando entre con el trabajo de las EDES, podremos acabar con los apagones. No tenemos que quedar ahí, y ahí vino la confusión. No, ya nos estamos preparando porque dentro de 4 años vamos a necesitar 400 más y tenemos que empezar a construirlo, tenemos que licitarlo, adjudicarlo y tenemos que darle 3, 4 años para que se construya. ¿Nos vamos a quedar en el 22 con la central que se construya a 600 megavatios? Tampoco. Tendremos que hacer otra licitación en el 22 porque para el 26 necesitaríamos otros 500, 400. Ojalá sean más, que el país crezca mucho más y ojalá sean más de 700. ¿Nos vamos a quedar ahí en el 26? Tampoco. Entonces, en ese contexto estamos hablando, como yo soy del área eléctrica, yo estaba hablando de que los sistemas eléctricos de potencia se planifican a largo plazo. Y además decía que no solamente generación, y probablemente por ahí haya venido la confusión de Punta Catalina, también existe la empresa de transmisión. Si ETED nos lleva las redes de alta tensión de provincia en provincia, ¿cómo distribuimos la energía? Pero también está el plan de expansión de las empresas de distribución. Si nosotros no construimos nuevas subestaciones y nuevos circuitos, ¿tú piensas que esos mismos circuitos van a poder extenderse y conseguir toda la carga vertical y horizontal que se está dando en el centro de la ciudad y en los alrededores de las provincias? Tampoco. Entonces, de eso estábamos hablando y de que por primera vez yo como técnico he visto un plan integral de expansión de generación, de transmisión y de la infraestructura de distribución. Más claro ni el agua. Ni el agua. Finalmente, ¿cómo anda la diferencia entre oferta y demanda? ¿Cuánto tenemos en capacidad de poner instalada, de poner en línea ahora mismo, y cuánta es la demanda? Esa es una pregunta que siempre nos provoca, digamos, opiniones distintas entre lo que representamos en la parte de las distribuidoras, el consumo, sí, y lo que representan la parte de la generación. En este caso, no, la ADIE siempre dice que hay capacidad instalada, claro, para todo, pero vamos a ver a qué costo. Es el tema. Yo siempre digo la misma palabra, media verdad. Sí, media verdad, o sea, ¿a qué costo? Imagínate que tú te desconectes de tu casa y digas, bueno, yo me voy a manejar con gasoil, la planta comprando gasoil a 200 y pico el galón. Y tú me digas, bueno, pero tú no me puedes decir que no hay energía, Radamés, que hay una planta de emergencia. Digo, bueno, para el domingo, para un evento, digamos, fortuito. Pero ese es el problema. Aquí no nos olvidemos que con todo esto que tuvimos del Acuerdo de Madrid entre el 2001 y el 2016, eso fue una especie de desincentivo a la inversión de generación. Cuando Punta Catalina viene a corregir toda esa inversión que no se pudo hacer en ese periodo. Y en ese sentido, lo que tú tienes hoy es un parque probablemente de alrededor de 3.000, 3.200 megavatios, una demanda que si tú la cerraras todos los circuitos andaría por los 2.700, 2.800, pero una caja que no va a haber cómo pagarlo. En consecuencia, lo que se está planificando es poder tener un sistema de generación a precios eficientes
en las cuales las EDES puedan tener margen de compra-venta. Porque si no, el que vende está bien, porque como el gobierno es pagador, porque déjame decirte que a pesar de todo, no se ha ignorado, no se ha condonado un solo dólar de eso. El gobierno se ha quebrado la espalda a este país, pero ha pagado todo. Si yo estuviera del otro lado, estuviera tratando de vender. De que te compren más. A que me compren más. Aunque sea fiado, porque tú sabes que te van a pagar. Fiado, pero con unos intereses que ojalá nuestras herencias estén puestas en un certificado a ese nivel de interés. Yeah. Entonces yo creo que es un tema de que cada uno defiende el interés que les toca a nosotros como gobierno, como Estado Dominicano. Lo que nos toca es garantizar un suministro a la población, garantizar un suministro universal a precios competitivos, que todo el mundo pueda acceder al servicio con una calidad aceptable y que además que la gente pueda pagarlo, que sus presupuestos lo puedan pagar. Y ahí yo creo que ese es el rol de nosotros como Estado y jamás vamos a renunciar, aunque nos intenten confundir o aunque nos ataquen. Es el rol que nos toca. Claro, hay un amigo que le regalaron un vehículo de una afamada marca europea de 12 cilindros. Que llegó muy poco aquí al país, y le dijeron al amigo, la única condición es que ese vehículo tú no puedes pararlo. Toda tu diligencia tú tienes que hacerle en ese vehículo. No puedes regalarlo ni puedes venderlo. Y tienes que usarlo diario. Y dije, no, gracias, no quiero el vehículo. ¿Por qué? Porque un vehículo de 12 cilindros no se puede mantener. ¿Cómo puede el país comprar la energía eléctrica que podría generar, por ejemplo, el parque Coyentre en su tiempo? Claro. Cuando el petróleo estaba a más de $100, es mejor pagarle la capacidad instalada, lamentablemente, y no la generación, porque no hay forma de cómo pagarle. Ramón, mira, es bueno aclarar, que no lo dijimos ahorita, que lo que acaba de decir el ingeniero del Carmen con relación al tema que surgió en otro medio y el que hemos desarrollado aquí, está totalmente desvirtualizado. Claro que sí. Lo que hemos escuchado aquí, lo que hemos visto allá, es una cosa que no se corresponde. Y para mí, honestamente, de la forma en que se han manejado, eso no es periodismo responsable. Claro. Así no se hace periodismo. Bueno, vamos a darle las gracias al ingeniero Radamés del Carmen Mariñe, administrador, gerente general de la empresa de distribución eléctrica del sur, por su tiempo, por las informaciones valiosas que ha exteriorizado. Vamos a desearle mucho éxito y que el país le recuerde por ser el que aplicó sus conocimientos para reducción de pérdidas eficientemente y que en poco tiempo podamos tener un área de Concepción libre de interrupciones, 24 horas de servicio, pero que la gente pague el servicio que le dan. Definitivamente. Gracias Radamés, que pase un feliz resto del día, y a ustedes, amables televidentes, continúen con el punto, que en breve Juan Esteban Inver estará con los deportes.